Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. ¿Cómo los humanos ganan guerras? El cuartel general militar de los Valtari estaba en un estado de agitación constante. Cada oficina, cada puesto de comunicaciones e incluso cada pasillo rebosaban de actividad, mientras los oficiales de cada rama del ejército hacían todo lo posible para prepararse para la inminente guerra. Sus vecinos, el Imperio Ishtal, había estado acumulando naves en la frontera durante días, y esta mañana se confirmaron los temores de todos. El Imperio exigió su vasallaje en el plazo de una semana o impondría su voluntad por la fuerza. La República Valtari era una democracia. Someterse a un tirano estaba fuera de discusión. Enviaron de inmediato una solicitud de ayuda a todas las facciones que pudieran estar de su lado, y los líderes militares más importantes de los Valtari esperaban las respuestas en la gran sala de reuniones del cuartel general del ejército. Finalmente, el ministro de Asuntos Exteriores y Diplomacia entró en la sala y comenzó su discurso. Sé que todos tienen muy poco tiempo, así que iré directo al grano. Nadie se unirá a esta guerra de nuestro lado. La sala estalló en decepción, y algunos generales incluso se pusieron de pie, listos para marcharse. Los Valtari no tenían un ejército fuerte ni la industria para movilizar y expandir su flota. Eran en su mayoría un país agrícola. Sin ayuda externa no tenían ninguna posibilidad. Pero el ministro continuó. Sin embargo, la cantidad de sanciones económicas contra el imperio, así como la ayuda prometida, fue mucho mayor de la que esperábamos. Disculpe, ministro, ¿podría ir al punto? ¿Qué ayuda militar podemos esperar realmente? Tomó la palabra el jefe de defensa. Claramente no le interesaba nada más que una ayuda concreta de especies que realmente pudieran proporcionarla. Bueno, los Kistars, Esti, los Otulis y los humanos prometieron donaciones significativas de material militar, así como entrenadores para ayudar con la movilización. Los generales parecieron un poco aliviados. Esas eran todas las potencias militares e industriales de primer nivel. Si realmente cumplían con esa promesa, la República podría tener una oportunidad. Los humanos también ofrecieron enviar un agregado militar. ¿Un qué? Un agregado, si entendí bien, es un tipo de asesor estratégico que observará nuestras tácticas y nos ayudará a mejorarlas. Un mariscal suspiró. Le pareció más una molestia que otra cosa. ¿Para qué querríamos la visión estratégica de los humanos? Bueno, para empezar, los humanos nunca han perdido una guerra. ¿Estás bromeando?, gritó un almirante. Contra los Deru, hace 45 años, no ganaron ni una sola batalla. Sí, pero ganaron la guerra. ¿Cómo es posible? Bueno, creo que lo explicaré. Quién sabe, tal vez alguno de nosotros se inspire con la forma en que los humanos ganan guerras. Hace 5 décadas, los Deru eran los mayores exportadores de productos de lujo y bienes de consumo en un radio de 30.000 años luz. Sin embargo, los humanos en ese tiempo estaban en ascenso, y empezaban a meterse en ese mercado también, y los ingresos de los Deru comenzaron a disminuir. Para empeorar las cosas, los Deru habían sido los protectores no oficiales de una red de estaciones comerciales llamadas RCU durante casi un siglo. En ese momento, la RCU firmó un tratado de protectorado oficial con los humanos. No hace falta decir que los Deru estaban furiosos. Cabe mencionar que los territorios Deru y los humanos eran casi vecinos. Estaban separados por una franja de 300 años luz de espacio no reclamado, llamada la Gran Vía. La ausencia de fronteras la hacía ideal para el comercio, pero también para la piratería. Era la razón por la cual la RCU se había establecido ahí y necesitaba protección. Cuando los Deru declararon la guerra, tenían una flota magnífica, compuesta por cientos de naves pesadas, como acorazados y portanaves. Los humanos, por otro lado, solo tenían unas pocas de estas, y la mayoría eran prototipos.
La mayor parte de su armada estaba compuesta por naves ligeras, como corbetas, destructores y fragatas. Ese tipo de naves no tenía ninguna oportunidad contra la armada Deru, y de hecho, los humanos perdieron todas y cada una de las batallas de la guerra. Pero eso no importó. La estrategia humana era, por falta de una mejor palabra, una locura. Impusieron un bloqueo a los Deru y lo mantuvieron con una flota mucho más débil que la de su oponente. ¿Pero para qué? La economía de los Deru cubría casi todo y no colapsaría sin importaciones, como ocurriría con muchos otros. Pero los humanos no querían bloquear sus importaciones, sino sus exportaciones, forzando a sus clientes a cambiar de proveedores. Incluso en la guerra, no buscaban invadir a sus enemigos, capturar territorios o ganar batallas. No, la guerra era simplemente otro medio para alcanzar el mismo objetivo que la paz. Ahora probablemente se estarán preguntando por qué los Deru no usaron la superioridad de sus flotas para romper el bloqueo. Bueno, su territorio era gigantesco. Había casi 7.000 sistemas diferentes que las naves comerciales usaban para viajar del territorio Deru a la Gran Vía. Los Deru simplemente no tenían suficientes naves para vigilar cada sistema, por lo que la mayoría del tiempo saltaban a un sistema, expulsaban a los humanos y pasaban al siguiente. Pero en cuanto una nave comercial intentaba atravesar los sistemas supuestamente liberados, los humanos volvían y la destruían. Para poder cubrir cada sistema, los humanos usaron todo lo que tenían, sin dudar en sacar diseños de décadas de antigüedad de sus hangares y enviarlos al frente. Modificaron naves de carga comerciales de producción masiva para convertirlas en interceptores de bajo costo. Esas cosas eran las piezas de chatarra más barata y fea que la galaxia había visto, pero no importaba. Lo importante era que los astilleros humanos podían producir 10 veces de esas al día sin dificultad. Para el final de la guerra tenían al menos 7 naves en cada sistema fronterizo de los Deru. Luego, cada vez que una nave enemiga entraba en su sistema, los humanos simplemente huían sin combatir. Si era necesario, luchaban solo para ganar tiempo y permitir que los demás escaparan. Por eso perdieron cada batalla, ni siquiera intentaban ganarlas. El alto mando Deru cambió rápidamente de estrategia. En lugar de tratar de limpiar cada sistema, mantendrían su flota en algunos puntos clave para abrir un corredor seguro. Sin embargo, los humanos simplemente emboscaban a los comerciantes en los siguientes sistemas, tan pronto como entraban a la Gran Vía. Al final, los Deru se vieron obligados a desplegar su flota en docenas de sistemas, solo para mantener una única ruta comercial abierta. Pero la situación empeoró. Los humanos empezaron a armar a los piratas y les ofrecieron amnistía tras la guerra, con la única condición de que atacaran exclusivamente a las naves Deru. Esta estrategia debilitó aún más los recursos de los Deru y aseguró que el bloqueo se mantuviera. Lo peor de todo era que existían otras rutas para salir del territorio Deru, pero tenían impuestos fronterizos mucho más altos. El único efecto del bloqueo fue un aumento del 30 al 50% en los precios de los productos Deru. Pero eso fue todo lo que los humanos necesitaron para convencer a los clientes de cambiarse a ellos. Lo mejor de todo es que desde el punto de vista de los Deru, la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. El bloqueo era solo una molestia mientras se preparaban para una invasión total del territorio humano. Pero justo cuando su flota invasora estaba a punto de cruzar la Gran Vía, los humanos se rindieron. Esto tomó por sorpresa a los Deru, pero aceptaron gustosos esta victoria fácil. Incluso en la mesa de negociaciones, la astucia y el engaño de los humanos siguieron brillando. Ofrecieron pagar sustanciales reparaciones de guerra si se les permitía mantener su protectorado sobre la RCU. Los diplomáticos Deru, convencidos de que los humanos valoraban mucho la RCU, decidieron apropiarse de ella y rechazar las reparaciones. Por supuesto, esto era exactamente lo que los humanos querían. Después de la guerra, la mayoría de la gente ya se había cambiado los productos humanos y no regresaría a los Deru. Defender la red de la RCU contra los piratas era costoso y solo valía la pena si había un flujo constante de bienes a través de ella. Los Deru quedaron debilitados,
Estaban cortados de su principal fuente de ingresos y con una carga inútil sobre sus hombros. En cambio, los humanos se aseguraron el control de un mercado gigantesco mientras se ganaban el respeto de la mayoría de los piratas en la Gran Vía. Así, amigos míos, es como los humanos ganan guerras, no solo con gloriosas batallas y brillantes conquistas, sino con el control de cada detalle en cada ámbito, con una estrategia global que lo abarca todo. La mayoría de los generales en la sala ya estaban discutiendo nuevas estrategias, inspirados por la doctrina humana. El jefe de defensa se puso de pie. Díganle a los humanos que envíen a su agregado, y esperemos que sea tan brillante para nosotros como lo fue contra los Deru. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.